Venga, pues ya estamos. Hola Dida, ¿qué tal? Hola guapa, muy bien, muy bien, muy bien. Encantado por fin Sí, de que hayamos conseguido grabar. sí, ¿Eh? teníamos esta charla pendiente desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, Sí, sí. cuéntanos quién eres, para los que no te conozcan. Pues yo soy Didac y estoy aquí por dos motivos. Estoy aquí porque soy tejedor, porque si no, no nos hubiéramos conocido, ¿no? Con Paula. Y estoy aquí también porque soy veterinario. Entonces, es un poco una mezcla de las dos cosas. Porque soy veterinario y vamos a hablar de un aspecto que mucha gente no relaciona con los veterinarios, pero que también llevan los veterinarios, que es la seguridad alimentaria, vaya. Vamos a hablar de conservas, ¿no? Un Ujú. poco, Paula. Sí, sí, sí. No, a mí me flipó mucho eso. Cuando, bueno, la cuestión es que yo a Didac lo conozco porque compartimos las reuniones de IKEA y nos conocimos ahí. Ajá. Y nos seguimos porque tejemos, pero cuando publiqué el vídeo de las conservas de tomate, Didac me escribió y me dijo, oye, que como soy veterinario, nosotros Esto de llevamos... Clostridium, Claro, pero es una cosa que a mí me alucinó mucho porque yo tampoco sabía que esto lo llevaban los veterinarios, no sabía que era una especialidad sí, que los veterinarios dominaban. sí, sí. Bueno, toda la seguridad alimentaria es un tema veterinario, básicamente, sí. Yo no me he dedicado a seguridad alimentaria, me he dedicado a clínica de caballos, pero, pero bueno, todos los veterinarios estudiamos seguridad alimentaria, entonces, bueno, no soy un experto, entonces quizá lo que pueda decir, mm, igual hay que poner un poquito en cuarentena, ¿no? Porque no es mi especialidad. Espero que nadie se eche las manos a la cabeza, ningún veterinario que pueda ver esto se eche las manos a la cabeza, pero sí, sí, los veterinarios llevamos estos temas también, sí, sí. Me parece interesantísimo. Entonces, bueno, pues nada, como ya empieza, ahora lo comentábamos, empieza la temporada de que ya empezamos a plantar, ya empieza a haber cosas ya de temporada en las fruterías y empieza como la temporada de conservas. Sí, Porque en invierno es como más difícil porque no hay tanta cosa, pero a la que empieza la primavera y empieza a haber claro, de todo, desde sí. mermeladas de fresa a pues conservas de tomate o a lo que sea, porque empieza, pues eso, la Empieza a haber de temporada, todo. sí, Sí, sí. todo a florecer, todo a salir Mm. y nada, bueno, a mí me pareció súper interesante y como me parece súper chulo que alguien nos explique un poco con un poco más de fundamento. Bueno, yo lo Eh, intentaré. A ver. Hombre, siempre será mejor que lo que digo yo, ya te lo digo. O sea que uno Bueno, no es. sabe, uno sabe las cosas porque lees y porque pues te vas Claro. informando, porque da un poco de miedo al principio hacer conservas en casa. Sí, un poquito, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, es como una responsabilidad de a ver qué va a pasar y entonces, pues bueno, pues yo además tengo muchos libros, a mí me gusta muchísimo hacer conservas, pero está bien que alguien que sabe, pues nos ilumine un poco. Bueno. Yo creo que voy a hacer un poco de poli malo, ¿eh? Porque sí, sí, es aquí. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ¿cómo hago una conserva? No la hagas, cómprala. Porque así seguro, seguro que no te va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, no. Obviamente se pueden hacer conservas en casa con total seguridad, pero sí que hay que tener en cuenta una serie de cosas de las que tú ya has hablado en realidad, ¿no? Quizá es poner un poco el punto en los porqués de determinadas cosas para no irnos, ¿no? Sobre todo si tienes una receta validada y sigues la receta al pie de la letra, pues probablemente no va a haber ningún problema. Cuando nos ponemos creativos, ¿no? Pues voy a ponerle la mitad de azúcar porque me parece mucha, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado, porque el azúcar en esas cantidades está ahí por un motivo, ¿no? O voy a poner menos sal en una salmuera porque tengo la presión alta, ¿no? Entonces, bueno, bajar la sal tiene consecuencias. Yo creo que si entendemos por qué se pone esa sal, por qué se pone ese azúcar, quizá podemos entender un poco más qué improvisaciones puedo hacer y cuáles pueden suponer un problema o debería consultar un poco más, ¿no? Bueno, Yo, antes de nada, vamos a ver cómo lo tenía yo aquí, porque tengo una chuleta, pero muy bien. antes, antes que nada me gustaría como dejar claro que hay como diferentes tipos de conserva, vamos a hablar de algunas, pero hay diferentes tipos de conserva y hay un método que a mí me han dicho y me gustaría que tú lo confirmaras que sí que es totalmente seguro, pero que no está al alcance de todo el mundo. Es decir, hay máquinas de presión, ollas especializadas para hacer conservas de presión que
suben muchísimo la temperatura, suben muchísimo la presión que se aplica, que básicamente es lo que tienen en las fábricas que hacen conservas. Exacto. Se aplica muchísima temperatura y muchísima presión, se hace un vacío Sí, total y entonces sí, esas conservas son totalmente seguras. O sea que si te hicieras con una de estas sí. ollas para hacer conservas, en principio, si sigues todo lo que vamos a decir, en principio podrías hacer... Exacto. Eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, cuando nosotros le llamamos esterilizar, pero en realidad no esterilizamos. Cuando esterilizamos en casa, baño María, ¿no? Cuando hacemos un baño María, en realidad no estamos esterilizando, estamos probablemente pasteurizando. Eso elimina una parte muy importante, una gran cantidad de las bacterias, porque al final lo que nosotros pretendemos es eliminar bacterias, ¿no? Bueno, depende del tipo de conserva también, porque un fermentado, por ejemplo, obviamente, si eliminamos las Sí, conservas, nos sí, quedamos sí. Sí. sin fermentado, Vamos ¿no? a ir también Pero al bueno, fermentado. cuando hablamos de la típica conserva de bote que se esteriliza, ¿no? De hortalizas, de tomate, bueno, este tipo, sobre todo con las hortalizas, que son poco ácidas. Entonces necesitamos esterilizar. Eso quiere decir que necesitamos subir la temperatura por encima de los 100 grados durante un periodo de tiempo. Y eso se consigue solamente con presión. ¿Lo podemos hacer en una olla a presión casera? Bueno, siempre será mejor que simplemente un baño María. La temperatura pasará de 100 grados porque hay presión, pero efectivamente para tener una total seguridad tienen que ser unos trastos especialmente diseñados para eso, que consiguen llegar a más de 120 grados durante X tiempo, y ahí sí que realmente tenemos una esterilización que es como se haría en condiciones, pues eso, de una fábrica de conserva, sería lo más cercano. Entonces ahí el riesgo de tener una espora del famoso Clostridium botulinum, ¿no? El riesgo de tener, o sea, se considera desde el punto de vista alimentario segura una esterilización cuando consigues que el riesgo de que haya una espora de Clostridium botulinum es de 1 en 1 billón, que es muy baja, muy baja. Eso es el estándar alimentario, de algún modo, ¿no? Y esto en casa, pues sí, se puede conseguir acercarse mucho a eso con esterilizadores para conservas, unos aparatos especiales para hacer conservas. Si alguien quiere hacer conservas de cosas poco ácidas o de pescado o de este tipo de cosas, lo ideal sería eso. Y si no, pues vamos a conservar tomate, piña, cosas ácidas y lo otro lo compramos. Y ahí seguro que o hacemos fermentados o hacemos encurtidos. Se pueden hacer muchas cosas, mermeladas, se pueden hacer 1000 cosas, ¿no? Pero bueno, a veces sí, conservar un espárrago, conservar según qué tipo de vegetales no ácidos, o añadimos ácido, que es lo que se hace también en industria alimentaria, añadir ácido cítrico, ¿no? Cuando miramos botes de alcachofas, de tal, siempre pone ácido cítrico, ácido cítrico. Acidulante, además, que es esa palabra que nadie sabe y es exacto. eso, exactamente eso. ¿Para qué le ponen acidulante, no? Pues para que baje el pH, porque necesitamos, no. Podemos luchar contra las bacterias de muchas maneras. O sea, las bacterias necesitan unas cosas para vivir bien. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es que no vivan bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pH. Las bacterias viven bien por encima de pHs de 4,6. Pues bueno, si tenemos un pH inferior a 4,5, ahí va a ser difícil que crezcan. Necesitan agua también, las bacterias. Pues bueno, si eliminamos agua, también va a ser más difícil que vivan, ¿no? Y eso se puede hacer secando las cosas o se puede hacer añadiendo sal o añadiendo azúcar, ¿no? Cuando añadimos azúcar o sal a una conserva, lo que hace esa sal o ese azúcar es captar el agua disponible y entonces no queda agua disponible para las bacterias. Por eso es importante que las cantidades de azúcar o de sal sean las que tienen que ser. El pH, la temperatura, ¿no? Tener una cosa en la nevera, ¿por qué? Pues porque la mayoría de bacterias crecen bien por encima de los 4 grados. Si tenemos algo a 4 grados o menos, es más difícil que crezcan bacterias, ¿no? O sea, tenemos varios frentes y si los combinamos, pues mejor. Si tenemos algo a pH bajo, refrigerado, pues bueno, con azúcar o con sal, ¿no? Si vamos añadiendo dificultades a las bacterias, pues nos va a resultar mucho más fácil que tener una conserva segura. Vale.
Entonces, a partir Me de... enrollo, me enrollo mucho. No, no, no. Empiezo, empiezo a cascar, vamos, No, pero puedo a mí eternizar. me encanta, me parece además súper interesante. Entonces, lo que vamos a decir básicamente es que si no tienes esa olla, todo lo que hacemos en casa, si no tenemos ese material ideal, todo tiene un riesgo. Por lo tanto, vamos a entrar ahora en lo que tú decías, ¿no? Cierto, Cristo. En quitar todos los riesgos posibles Exacto. y tal. Me gustaría empezar como si, bueno, pues la persona que se va a poner a hacer conservas o fermentados o lo que sea, vamos a hablar de higiene. ¿Cuáles son las medidas de higiene o de seguridad que tenemos que tomar cuando decimos, oye, voy a hacer conservas? ¿Qué medidas de higiene y de seguridad tengo que tomar para asegurarme de que estoy manipulando y de que estoy haciendo una cosa con un mínimo de seguridad? Bueno, lo primero es aplicar el sentido común, obviamente. ¿Eh? Eso está claro y a veces se nos olvida un poco. Pero bueno, las normas de higiene básicas probablemente, pero hay que intentar llevarlas un poco al extremo, porque siempre que cocinamos, pues hay que lavarse las manos, las cosas tienen que estar limpias, ¿no? Siempre que preparamos algo para comer, de algún modo, pues todo tiene que estar limpio. Pero claro, cuando hacemos una conserva, eso no nos lo vamos a comer inmediatamente. Entonces, si hay 3 bacterias allí, yo me las como, no pasa nada. Si eso lo conservo y lo dejo tiempo, esas bacterias se van a multiplicar y va a ser cuando voy a tener un problema. Entonces, hay que extremar esas medidas de higiene habituales, ¿no? Am, limpiar. Vamos a empezar por la materia prima, ¿no? Lo que queramos conservar, el vegetal, el tomate o lo que sea. Tiene que ser de buena calidad, tiene que estar en su punto correcto de maduración, no tiene que estar sobremadurado. Una cosa muy típica para hacer conservas, ¿no? Aprovechar las cosas que ya están un poco pochas. Pues no, no aprovechemos las cosas que están un poco pochas. ¿No? Ostras, mira, tiene qué sé, unos fresones. Pues mira, estos que se han empezado a enmohecer, hago una mermelada. Y quito los trocitos que están mal y con el resto hago mermelada. Pues no, esto no deberíamos hacerlo. Vale, hago una pregunta, totalmente tal. Sí, sí, Con la salvedad de si la vamos a consumir inmediatamente. Es decir, claro. puedo hacer digo, vale, tengo unos fresones pochos, voy Hacemos a una hacer una compota mermelada, una compota, que la vamos a y me comer la voy a hoy. comer en 2 días Sí, sin eso ningún sí, problema. vale. Claro, claro. El tema de los mohos es una cosa curiosa. Yo creo que no hay ningún veterinario que vea una fruta con un poco de moho, quite ese trozo y se la coma. Porque los mohos, el peligro de los hongos, una es obviamente que se puede encargar la conserva que hayas hecho, ¿no? Pero hay algunos mohos que producen toxinas. Y esas toxinas, las micotoxinas, pues pueden estar allí, ¿no? Y si están en el alimento, pues tú las ingieres y puedes llegar a tener problemas. Normalmente es algo acumulativo. Probablemente por una pequeña cantidad no pasa nada, pero una de las características de algunas micotoxinas es que se van acumulando en el organismo y con el tiempo pueden llegar a dar problemas. ¿Qué pasa con esas micotoxinas? Que no están justo exclusivamente en ese trocito de naranja que está, no, están en toda la naranja. Entonces, cuando hay una fruta que tiene un trozo enmohecido, hay que desechar la fruta. Vamos a hacer Yo estoy hablando desde el punto de, ya te he dicho que haría de poli malo yo, No, 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 desde el no. punto de vista de la absoluta seguridad alimentaria. No, yo tiro Pues las cosas habría que desechar Yo tiro, toda la fruta. tiro todo lo que tiene moho, pero vamos a hacer la salvedad y que la gente sea muy consciente de que una cosa es que tengan un moho o que tengan un golpe. Que una cosa muy No, diferente es que cosas cuando la distintas. manzana tiene un golpe y la Exacto. abres y está marrón, pues ese trozo sí que lo puedes quitar y te puedes comer la manzana. Efectivamente, Estamos hablando efectivamente. de Estamos hablando de de moho, cuando hay el vida. típico, exacto, cuando hay vida, ¿no? Cuando mueves aquello y sube un humillo, ¿no? Esto. Ostras, eso es mejor no Cuando utilizarlo, deja ¿no? una huella verde en el mármol de la Efectivamente, cocina. Eso no. Pero efectivamente, que eso si no. tienen golpes o son feas, que en este canal somos muy patrocinadores de la fruta fea, de las verduras feas, de las Claro, cosas que tienen golpes, de las cosas que están sucias, porque al final ay, es que asco, tiene un caracol. No, oye, si tiene un caracol no, es quítalo, maravilloso. lávalo, claro, claro, claro. Sí, sí, No, entonces, es así. Además, la fruta biológica, la fruta no es bonita, no es bonita. Es que estamos acostumbrados a unas frutas perfectas que son irreales. No, no, no. Si no es tan bonita, probablemente va a tener más nutrientes y va a ser
bueno, no necesariamente, pero sí fruta ecológica cultivada de semillas originales, no, Ujú. digamos, Hibridadas, ni tuneadas, toneadas. Sí, hibridadas, sí, sí. etcétera, ¿no? Pues probablemente va, desde el punto de vista nutricional, va a ser mejor y va a ser más fea. Bueno, no pasa nada, es más fea, ningún problema. Bueno, ya. Estábamos diciendo que había que hacer. Bueno, cuando Sí. tenemos ya una materia prima adecuada, ¿no? Hay que limpiarla, hay que lavarla. Siempre hay que lavarla. Lavarla bajo el chorro de agua para eliminar pues, la tierra, los restos. Con eso eliminamos una gran cantidad de bacterias y cuando tenemos ya la verdura, la hortaliza que sea preparada, pues bueno, ya podemos empezar a hacer la conserva. Pero tenemos que tenerlo todo preparado. ¿Eres Cosas, partidario de poner, porque esto yo lo he oído, a mí no me gusta y no suelo tener lejía en casa, pero hay gente que le pone unas gotitas de lejía al agua para limpiar? ¿Tú eres partidario? eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Sobre todo si estamos hablando de... Bueno, depende de lo que vayamos a hacer después. ¿Tienes un esterilizador? Quizá no sería tan necesario, pero bueno, no, yo creo que es recomendable. Yo Vale. creo que no, lejía o cualquier otro, hay otras cosas que no son lejía, ¿no? Para higienizar vegetales, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria sería lo ideal, sería lo ideal. Pero bueno, ¿es imprescindible? No, no, no es imprescindible realmente. No es imprescindible. Si lo hacemos todo bien, tenemos limpias las manos, tenemos limpios todos los utensilios, lavamos muy bien esa verdura para eliminar todos los restos que pueda haber y lo hacemos todo bien, no es imprescindible sumergirla en un baño de agua con lejía, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿queremos estar totalmente seguros? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Incluso para hacer fermentados, ¿eh? Porque los fermentados son como un mundo aparte, ¿no? Y necesitamos que haya bacterias, porque precisamente lo que pretendemos es que unas determinadas bacterias crezcan, ¿no? Si esterilizamos de algún modo eso con lejía, nos quedamos sin bacterias, ¿no? Pero bueno, hay starters dentro del mundo del fermentado y yo creo que lo ideal es utilizar un starter preparado en el que se sabe qué tipo de bacterias hay, en qué cantidades, porque eso nos va a ayudar mucho a que ese fermentador realmente funcione bien, sea seguro, fermente como tiene que fermentar. Y yo creo que siempre es recomendable cuando se hacen fermentados utilizar starters preparados. Hoy en día ya es relativamente fácil conseguirlos, ¿no? En tiendas en Barcelona, por ejemplo, Ferment Now, y en otros sitios supongo que también habrá, Sí, y por si internet. no, Y... por internet Sí, sí, sí. se pueden conseguir. Pero bueno, volviendo al tema de la higiene, ¿no? Hay que utilizar utensilios que sean fáciles de limpiar, acero inoxidable idealmente, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Las superficies deben estar limpias. Cuando vamos a hacer una conserva, hemos de hacer esa conserva y nada más. No vamos a hacer una conserva mientras estamos cocinando la cena y le ponemos la comida al gato, ¿no? Hablando de gatos, no, no presencia de animales domésticos mientras se hace una conserva. Pues bueno, idealmente el pelo recogido. ah, Nadie se va a poner una mascarilla para hacer una conserva, ¿no? Pero bueno, si vemos Bueno, las fábricas de manipulación de alimentos, la gente se pone mascarillas, ¿no? a Llevan ver. gorros en la cabeza, ¿no? Como mínimo recogerse el pelo. Si tienes el pelo largo, pues recógete el pelo, ¿no? No acaricies al gato. Bueno, cosas como muy básicas de higiene, ¿no? Pero dedicarnos exclusivamente a hacer esa conserva. No vamos a hacer nada más, porque ahí puede haber contaminación cruzada con relativa facilidad. Entonces, si ya lo tenemos todo limpio y voy a la cazuela, remuevo la cazuela, he tocado la cuchara, que quizá no estaba limpia porque antes la había tocado con las manos, esas contaminaciones cruzadas pueden acabar en la conserva. Entonces dices, bueno, esta mañana me voy a dedicar a hacer conservas. Pues ya está, lo otro ya lo haremos luego, ¿no? Todo escrupulosamente limpio, un delantal, llevar un delantal, ¿no? Ah, para no mancharse, sí, para no mancharse, pero también para que tu ropa no contamine el alimento. ¿Mm? Un delantal limpio, obviamente, ¿no? Todo lo que utilicemos limpio. Los botes para hacer conservas, pues lo mismo.
lo ideal es esterilizarlos antes de utilizarlos, ¿no? Botes de cristal, sí, botes de cristal, no vamos a hacer conserva en otro tipo de bote, idealmente bote de cristal. Las tapas famosas de los botes, ¿reutilizar los botes? Sí, reutilicemos los botes, ¿no? ¿Reutilizamos las tapas? Bueno, yo tengo que decir que no, que las tapas Me parece bien. son de un solo uso y se pueden comprar tapas sueltas, son estándar. Lo ideal es utilizarlas una sola vez, porque no se puede garantizar, están diseñadas para utilizarse una vez. Entonces, muchas veces se pueden reutilizar y no hay problema. Si se hace bien el vacío y si queda bien, pues probablemente no va a haber un problema, ¿no? Pero bueno, estrictamente están diseñadas para utilizarse una sola vez. Pero bueno. Vale, vamos a hacer la salvedad de los botes que o tienen mecanismo de cierre de aquellos metálicos, que la tapa es de cristal también, cristal, que entonces lo que no. se cambia con el tiempo es la goma, que suele ser blanca o cuando naranja, cuando se deteriora. Y Sí, también sí. hay unos botes que yo compré que tienen la tapa que se apoya, que no se engancha, pero tiene unos ganchitos. Y entonces cuando hace el vacío le puedes quitar los ganchitos porque la goma ya ha hecho el vacío entre cristal y cristal. ¿Vale? Exacto. Sí, Recordad siempre que cristal o sea que necesitáis una pieza de goma, que lo que comentaba yo en la tal es que los botes normales comerciales, si os fijáis, tienen una parte de goma, la parte que el cristal toca con la tapa metálica tienen una parte de goma, todos estos, incluso las botellas que se cierran tienen una pieza de goma para cerrar porque es la goma. Si no, el cristal con la cerámica, el cristal con el metal, el cristal con el cristal no hace vacío, no cierra nada. Siempre no cierra. se necesita la goma, que es la goma lo que se adhiere a las dos superficies. La goma es porosa, se adhiere a las dos superficies y es lo que hace el vacío. Entonces, súper importante eso. Sí, sí. Que no entre aire ahí después, Exacto. Una vez hemos terminado el proceso de conserva, vaya. Vale, pues antes de entrar con los fermentados, que me interesan un montón. Yo no sé mucho de fermentados, pero bueno. Pero bueno, vamos. Probablemente son de las conservas más seguras, muy probablemente, en mi opinión, probablemente son de las más seguras. Problemas gordos es en conservas poco ácidas, de hortalizas o de pescado. Para mí el problema grave probablemente es ese. Sí. Bueno, yo es una cosa que generalmente no aconsejo, es decir, yo hago conservas sobre todo de tomate o de cosas muy ácidas o conservas en salmuera, conservas en vinagre, conservas en aceite, conservas, mermeladas, jaleas y conservas con mucha cantidad de azúcar, porque es lo que tú decías, al final necesitamos un conservante, un acidulante, un algo. Y este es el papel que suelen, pues mira, como yo que sé, el jamón. Pues el jamón lo curamos y le ponemos cantidades ingentes de sal para poder dejarlo ahí que no se nos pudra. Entonces, al final pasa lo mismo con todo. Yo no hago, aunque lo he visto muchas veces y por eso quiero que nos ilustres, yo no hago conservas, por ejemplo, de judías. Hay gente en el pueblo que hace conservas de judías y me da botes y están perfectas. Pero yo no las hago porque a mí eso me da miedo, ¿no? Y sí, es que ahí viene también lo de estar perfecto y nuestro amigo Clostridium botulinum, porque cuando nosotros vemos que una conserva se ha estropeado, ¿no? La olemos, huele mal, yo qué sé, la leche, cuando se agria la leche, no te la vas a beber, seguro. Porque es que, vamos, es imposible, ¿no? Si se te enmohece completamente una mermelada, no te lo vas a comer. Entonces, cuando crecen bacterias o crecen hongos y alteran el estado de la conserva o del alimento, normalmente nos damos cuenta y lo desechamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente las bacterias que provocan estos cambios tan evidentes desde el punto de vista organoléptico, ¿no? De los sentidos, que huelen mal, que tienen mal aspecto, que se abomban las latas, normalmente no son demasiado peligrosas. La más peligrosa es Clostridium botulinum. Y lo chungo del Clostridium es que la conserva tiene un aspecto magnífico. No cambia en absoluto ni el aspecto, ni el sabor, ni el olor, ni nada de la conserva. Por eso hay problemas con Clostridium, ¿no? Y lo malo es que aparte el Clostridium es
es muy grave. Bueno, expliquemos que Botulismo es muy produce grave. botulismo. O sea, el Exacto, problema aquí es el eh, botulismo, que es lo exacto. que produce y cada cierto tiempo se ve un brote de botulismo en algún sitio por alguna conserva. De vez en cuando hay alguno. Explícanos No, qué es el botulismo. no hay muchos casos afortunadamente, Suerte. de botulismo, pero los pocos que hay, la verdad es que no he mirado. Creo, no sé si había datos de 2012 que había habido 11 casos, no lo sé. Pero bueno, no son muchos casos los que hay. Yo diría que el 100% están relacionados con consumo de conservas caseras. O sea, ahí está el toque de atención, ¿no? Porque en la industria, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, en nuestro país hay muchísima seguridad. O sea, las normas de seguridad son estrictísimas y es muy difícil que pueda haber, siempre puede pasar algo, pero es muy, muy difícil porque la normativa es muy estricta y realmente estamos muy seguros Mm. consumiendo conservas hechas aquí. Yo me acuerdo del último caso que así fue un brote y sí que fue y retiraron un lote de, me va a salir, legumbres en un Ah, parque de bomberos. ¿Tú te acuerdas? Fue aquí en no recuerdo, Cataluña, en un parque puede de ser. bomberos y fueron 13 y no les pasó nada y al final sobrevivieron y tal y ningún problema, pero y me acuerdo que fue eso y que fue como un shock porque dices, ostras, es que si en una empresa que hace las Sí, cosas como las hace, con ese nivel sí, de detalle, con esos controles. con esos controles, que no sale nada a la venta sin que sea ultra controlado, les puede Sí. pasar que, mira, y no pasó nada más, ¿eh? Habían vendido gran parte del lote, retiraron la otra y no pasó nada más, pero que a ellos se les puede colar, pues imagínate a mí, Imagínate a ti. que Claro, trabajo claro. como Sí. trabajo, ¿no? ¿Qué es el No, es botulismo? verdad. Bueno, el botulismo. El botulismo es una enfermedad causada por una toxina que produce una bacteria, ¿no? De hecho, sería más que una intoxicación, sería una toxinfección. O sea, el problema es la toxina, no la bacteria. O sea, comerte la bacteria no te provoca ningún problema, el problema es la toxina que produce esa bacteria, que es la toxina botulínica, que es el Botox. El Botox, que se chuta la gente por la cara para estar terso y maravilloso, eso es la toxina que produce Clostridium botulinum, que es útil para muchas cosas, ¿no? En estética y también en medicina se utiliza, pero que lo que provoca es parálisis, ¿no? O sea, la gente pierde la expresión de la frente, pierde la expresión del bigote, porque eso paraliza los nervios, ¿no? Pues eso es lo que te pasa cuando te intoxicas con toxina botulínica, pues provocas síntomas de nerviosos, de parálisis nerviosa. Y el problema también es que la mortalidad en casos de botulismo es muy alta. Estamos hablando de mortalidades de alrededor del 10%, creo recordar. Eso es muy alto, realmente, ¿no? Entonces, es grave. Cuando alguien se intoxica con toxina botulínica, realmente la cosa es grave. O sea, hay un riesgo considerable de morir si no se trata a tiempo y si no se puede tratar. Si se trata correctamente, la mayoría de gente se recupera, ¿eh? Pero bueno, hay un riesgo ahí de mortalidad, ¿no? La mayoría de problemas derivados de alimentos, que sé, salmonelosis, todo este tipo, que hay miles de casos cada año, normalmente no se muere nadie, ¿no? Te encuentras fatal, vomitas, diarreas, este tipo de cosas, pero son cuadros que habitualmente con dieta y con un tratamiento sintomático se resuelven. En el caso del botulismo, la cosa es mucho más peligrosa. Y también es muy importante, sobre todo en el mundo de las conservas, porque el Clostridium botulinum, que es esa bacteria que produce la toxina botulínica, es una bacteria que puede vivir en dos formas distintas. Puede vivir en su forma habitual, que es la que produce la bacteria, que es lo que se llama la forma vegetativa, su estado normal, pero puede vivir también en forma de espora, puede esporular. Entonces, cuando las condiciones ambientales no son muy adecuadas, no tiene bastante alimento, la temperatura no es muy buena, el Clostridium se convierte en una espora y se queda ahí, esperando. Y esas esporas son extremadamente resistentes a la temperatura, al calor, a la desecación, son muy, muy resistentes. El Clostridium en sí, la forma vegetativa del Clostridium, se destruye a 80 grados de temperatura durante unos minutos. La espora de Clostridium necesita 120 grados durante un mínimo de 3 minutos. Entonces,
Baño María en casa, no nos la cargamos, Mm. no la destruimos, ¿no? La espora continuará estando allí. ¿Qué pasa con las conservas? ¿No? La espora está allí, nosotros hemos hecho un baño María, no la hemos destruido, se queda allí dentro, en un ambiente sin aire. Clostridium botulinum es una bacteria anaerobia estricta, o sea, solo vive en ausencia de oxígeno. La mayoría de bacterias necesitan oxígeno para vivir. Clostridium lo que necesita es que no haya oxígeno, ¿vale? A temperatura de 20 grados, 18, 20 grados. Necesita que haya proteína, que haya alimento en el ambiente, necesita que haya agua. ¿De qué estamos hablando? De una conserva. Totalmente. Una conserva que está a 20 grados, que tiene alimento, que tiene agua y que no tiene oxígeno, porque nosotros hemos hecho el vacío. Claro. ¿No? Entonces, ahí la espora dice, perfecto, pum, me convierto otra vez en forma vegetativa y empiezo a producir toxinas. Y cuando nosotros abrimos ese bote después, tiene toxinas y nos podemos intoxicar, ¿vale? Ese es el problema realmente del Clostridium. Y además yo no me doy cuenta, porque la conserva tiene el mismo aspecto que una conserva sin clostridiosis, ¿no? Hemos dicho, la forma vegetativa se destruye a alrededor de 80 grados, no, 70, alrededor de 70 grados, digamos. La toxina también es termolábil, también se destruye con calor. O sea, la toxina se destruye tratando a 80 grados durante unos minutos. ¿Vale? O sea que si yo tengo en mi alimento toxina de Clostridium, si yo le hago un baño María durante una hora, voy a destruir la toxina. Y lo mismo, si yo abro una conserva y ese contenido de la conserva, antes de consumirlo, lo pongo a 80 grados durante unos cuantos minutos, también voy a destruir la toxina. El problema, una vez más, del botulismo es que muchas de las conservas se consumen a temperatura ambiente cuando se abren, no se calientan, ¿no? El atún, los espárragos, esto no lo vas a calentar. Igual puedes calentar un bote de fabada, pero lo otro no. Y un bote de fabada igualmente, conseguir que todo llegue a 80 grados durante X minutos, tampoco es tan evidente, tampoco es tan fácil, ¿no? Ya no sé de qué estábamos hablando. No, perfecto. Estábamos hablando del botulismo y ya está bien, porque ya me has... la verdad es que ya hemos cubierto bastante de las cosas que yo tenía en mi chuleta. Vale. Me parece muy interesante esto último que has dicho antes de seguir con la chuleta, porque sí que es verdad que, por ejemplo, cuando haces una conserva de tomate, sí que es verdad que cuando además de que tiene acidez y que tiene todo esto, que es verdad que cuando la vas a consumir es de las pocas conservas que sí que vas a cocer y seguramente sí que la vas a dejar haciendo chup chup un buen rato. Exacto. Entonces, eso minimiza el riesgo de la conserva de tomate, que quizá, si vais a empezar a hacer conservas, los que nos estáis viendo, quizá la conserva de tomate es la mejor, porque es fácil, es ácida... Tomate o mermeladas. O mermelada. Eso es lo ideal, probablemente, para iniciarse, ¿no? en el mundo de las conservas. Sí, porque Clostridium botulinum, por ejemplo, no crece a pHs inferiores a 4,6. Entonces, cualquier conserva que tenga un pH de 4,5 para abajo, como la de tomate, por ejemplo, que de forma natural ya tiene pHs muy bajos, es rarísimo que vayamos a tener un problema con Clostridium. Obviamente hay que pasteurizarla, hay que hacer su baño María, eso hay que hacerlo, ¿vale? Eso solamente nos lo podemos saltar a conservas con azúcar por encima del 75% de azúcar. La fruta confitada, por ejemplo. Una fruta confitada que tenga 70% de azúcar, eso se considera que no necesita pasteurización y puede aguantar durante un año probablemente sin estropearse, porque esas concentraciones tan altísimas de azúcar no permiten el crecimiento bacteriano en general, ¿no? Pero cualquier otra conserva hay que, bueno, vamos a decir esterilizar, aunque no sea técnicamente esterilizar, hay que esterilizarla. Al final... Hay que ponerla en el baño María y hay que hacerlo, porque así eliminaremos, pues bueno, muchísimos riesgos. Y una vez abiertas hay que refrigerarlas, por si ha quedado por casualidad cualquier cosa allí, a menos de 4 grados, la mayoría de las bacterias que pueden ser peligrosas o nos pueden dar un problema o que pueden alterar el alimento no van a crecer, ¿no? Por eso cuando abres una conserva te dicen consérvala en fresco y consumir en los siguientes 3-4 días, ¿no?
Eso es lo que hay que hacer. Ujú. O sea, todas estas cosas que hemos ido siempre, si hacemos eso, pues no vamos a tener un problema, ¿no? Una vez abierta la conserva, 4 grados. Cuidado con la temperatura de las neveras. Hay neveras que están a 6-7 grados. Tendrían que estar... Hola. No, estoy mirando la mía, porque la veo desde aquí. La mía Ah, está tu a nevera. 6. Ah, vale. Sí. ¿A qué hora? Ah, ¿a qué hora? A 6 está la mía. Está el Estás... congelador a -17 y la nevera está a 6. O sea que ahora cuando acabemos de hablar voy a ir y voy a bajarla a 4. A ver, el consumo energético, claro, cada grado de nevera y cada grado de congelador se consume más energía, obviamente, ¿no? Lo ideal para conservación sería eso, sí, 4 grados nevera, 20 bajo cero congelador. Bueno, Yo pues, ahí lo dejo. no, oye, pero que está súper bien porque son esas cosas que nadie te dice. Estos son los estándares. Claro, pero que hay a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque, y el otro día lo comentaba en un post, que al final es como que hemos perdido conocimientos, ¿no? Porque estas cosas antes, en las casas, la persona, que solía ser una mujer, pero la persona que se encargaba de la economía familiar y se encargaba de todas estas cosas, sabía estas cosas. Y las clases que se daban de economía doméstica en las escuelas y tal, pues te preparaban para estas cosas. Y es un conocimiento que a mí me da pena porque hemos perdido. Y yo estoy de acuerdo, evidentemente, como feminista, que esto no tiene por qué ser una cosa femenina, pero sí que son conocimientos que al final a todos nos vendría bien, ¿no? Son muy útiles, muy útiles. Y ya lo creo, sí, sí. Y yo dejé un poco es relativamente nueva la nevera y la dejé un poco como los settings que venían de fábrica. Si tú me dices que tiene que estar a 6, pues está a 6. Y venía a 6 grados. Sí, yo no lo he tocado nunca y venía eso, 6 y a 17. Igual en el manual decía un margen o lo que sea, pero... Seguro, y probablemente para la mayoría de... Ay, perdona, es que estoy... Contando. No, estoy girando el Magic Loop y estoy mirando para abajo todo el rato. Porque haremos conservas, pero lo primero que hacemos es tejer. Estamos los dos aquí, dale que te pego. Es que si no estar ahí hablando es como muy raro. Bueno, ya está, pues seguir. Temperatura. Que el estándar de la industria son 4 grados y los estudios y todo esto, pues es eso, ¿no? Por debajo de 4 grados no hay crecimiento de tal y tal. Por debajo de 6 no hay. Pues tendría que mirarlo. A lo mejor resulta que tampoco, pero no te lo sé. La verdad es que no te lo sé decir. Yo el 4 lo tengo muy claro, no es por debajo de 4. No hay crecimiento de la mayoría de bacterias peligrosas. No lo sé, por debajo de 6 no lo sé. Luego lo busco. Ya lo buscaré. No pasa nada. Y entonces, aquí hemos quedado por debajo de 4... 4,5. Vale. Por debajo de 4,5. Vamos a decir que... inferior a 4,5. Vamos a decir que los tomates y después muchas frutas también tienen, o sea, las frutas son ácidas. Las frutas y de las hortalizas básicamente solo los tomates, todo lo demás no es ácido, ¿no? Los pimientos no son ácidos. No, yo creo que sería solo el tomate. Básicamente las cosas típicas que cuando tocas y tienes un cortecito en la mano, dices, coño, ¿cómo? Uy, perdón. Ahí estamos. ¿Cómo se tal? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, que si tienes una tira reactiva o un pHímetro, pues pam, tú lo colocas, un pHímetro vale 10 euros, 15. A ver, claro, para hacer tu primera conserva, pues probablemente no lo vas a utilizar, pues entonces tomate. Pero si dices, no, es que yo ya quiero hacer más, quiero conservar otro tipo de cosas, bueno, una tira reactiva son unos papelitos que tú los mojas, cambian de color y ahí puedes ver más o menos en qué pH te estás moviendo, ¿no? Y los pHímetros, pues bueno, como los termómetros de horno, estos que se pinchan, pues una cosa por el estilo, lo introduces en el líquido o en lo que sea que quieras medir, tienen una pantallita y te dice, pam, pH tanto. Son muy baratos. Si alguien realmente va a hacer mucha conserva, no está de más. No está de más. Está muy bien. Que resulta que no llego, estoy a 5,5, pues puedes añadir zumo de limón, puedes añadir vinagre, puedes añadir ácido cítrico, puedes añadir un montón de cosas para bajar
un poquito ese pH y tener un grado adicional de seguridad, ¿no? Mm. Con tomate no va a haber un problema seguro, vaya. Con piña no va a haber un problema seguro, ¿no? Con mermeladas de naranja, de limón, de todo este tipo de cosas no va a haber un problema seguro, porque ya son ácidas, ¿no? Con otro tipo de mermeladas, pues sí, puede haber un problema. Manzanas, peras, ¿no? Este tipo de mermeladas, a las que muchas veces en las recetas vemos que pone tantas manzanas y 3 limones, ¿no? Sí, ¿Para qué ponemos limón? Ponle el limón, haz caso de las recetas, sí. porque está ahí por algo, no es gratis, ¿no? Las abuelas y las bisabuelas sabían que eso iba bien para conservar mejor, para que se gelifiquen Ay, bien por las pectinas, para que, bueno, hay toda una serie de... Porque las mermeladas, aparte de, perdón, aparte de tener el azúcar, también gelifican, ¿no? Si las proporciones son las correctas, gelifican, se forma una especie de gelatina, ¿no? En las jaleas, en las mermeladas, ¿no? La gelatina también capta agua y evita que haya agua disponible para las bacterias. O sea que el hecho de que haya pectinas, de añadir el limón, de todo este tipo de cosas, tiene sentido. sí, de Tiene hecho, sentido. algunas mermeladas incluso añaden que les pongas una bolsita de gasa con el corazón de la manzana o pieles de manzana que tienen mucha pectina Tiene más pectina, exacto, y para que entonces, gelifique bien. exacto. Sí. Y eso por una parte mejora la consistencia, pero a la vez también disminuye la actividad de agua. O sea, lo de la actividad de agua es el agua disponible que hay, que no está unida a nada, digamos, ¿no? Que es la que puede utilizar una bacteria, el agua que está libre. Entonces, cuando la actividad de agua es muy baja, o sea, hay poca agua disponible, poca agua que no esté unida al azúcar, a la pectina o a lo que sea, es difícil que crezcan las bacterias. Esto también lo hacen las semillas de chía, ¿no? Que absorben También, muchísimo también líquido. gelifican, también gelifican, sí, 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 sí. sí. Y también se venden gelificantes Sí, preparados para hacer mermeladas y cosas que suelen ser cosas completamente naturales, ¿eh? sí, No sí. estamos hablando de... De hecho, yo antes eso lo compraba cada vez que iba a Alemania, porque aquí no lo encontraba, Mm, lo compraba en sí, Alemania y en Inglaterra, que hay muchísima, mucha bueno, cultura de... mucha Sí, cultura de sí, la conserva, y compraba los sobrecitos de pectina, pero ahora se puede conseguir prácticamente en cualquier sitio. sí, sí, es relativamente fácil. Sí. Y, Recordad o que añadiendo fruta un poco verde, por ejemplo, ¿no? Hay gente que recomienda, ¿no? Que fruta madura y algunas un poco más verdes, ¿no? Porque tienen más pectina. La fruta sobremadurada tiene más azúcares y tiene menos pectinas. Bueno, y las pero bueno, ahí manzanas y están las recetas. las manzanas y los membrillos son las que tienen mucha pectina, ¿no? Manzanas y Manzanas mucha, membrillos. membrillos también. Las frutas, cuando haces membrillos al horno, que queda esa gelatina, igual que con las manzanas, ¿no? Mm, Pues frutas que hacen eso son frutas que tienen mucha pectina. qué Mm. rico, membrillos al horno, me has dado ahora un antojo que te mueres y ya no Oye, a mí hay. me encanta. No, ahora ya no. Ahora ya no. Qué ricos son No, membrillos. me encantan al horno. Sí, sí. Vale, ¿y el aceite qué hace? Porque cuando hacemos una conserva en aceite, ¿qué es lo que pasa? El aceite es un problemilla, ¿eh? Porque da la sensación, ¿no? De que va, lo cubro de aceite y ahí ya no entra nada, ¿no? Sí, claro, no entra nada. De hecho, lo estás como poniendo en condiciones de anaerobiosis, ¿no? No dejas que llegue oxígeno, ¿no? Pero nuestro querido amigo Clostridium, si recordamos, lo que le gusta es que no haya oxígeno precisamente, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una conserva cubierta de aceite, o bien es una conserva ácida y está refrigerada, o bien la vamos a esterilizar. ¿Mm? O sea, simplemente cubrir de aceite no garantiza nada realmente. Garantiza que no llegue oxígeno, pero eso, como ya hemos visto, no es, no es seguro. Simplemente el hecho de que no llegue oxígeno. De hecho, al contrario, el hecho de que no llegue oxígeno Es bueno. puede favorecer el crecimiento de Clostridium, ¿no? Entonces, Ah, que quede claro incluso, que si hacemos eso, un queso con mm, aceite o unos tomates de estos secos al sol con aceite, cualquier cosa de estas, a la nevera, por favor. sí, sí, sí. Igual que si aromatizamos un aceite, ¿no? Cogemos un aceite y le metemos unos ajos y unas hojas de laurel. Eso hay que refrigerarlo. Pues yo tengo uno por ahí. Yo también, yo confieso, confieso. Yo no lo refrigero. Yo lo pongo y no lo refrigero. Bueno,
¿no? Mis profes de seguridad alimentaria me dirán, colleja, Bueno, pero habría que refrigerarlo, Pero al final habría que refrigerarlo. son cosas que está súper bien que las digas porque tampoco cuesta tanto. Yo lo tengo en un bote de cristal. Me da igual tenerlo en el armario de las especias que dentro de la nevera. Entonces, pues ya está. Pues lo meto dentro de la nevera y Por punto. seguridad, la gente dirá, pues en casa toda la vida, desde mi Sí. abuela siempre lo hemos hecho así, nunca ha pasado nada. No, pues sí, nunca ha pasado nada. Pero bueno, basta con un caso de botulismo para Pero esto que es como... hay poquísimos, sí, hay poquísimos, pero es que si te toca, Claro. joder, Pero esto es como si, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Es que, claro, yo cuando era pequeña no llevábamos asientos de seguridad en el coche. A mí nunca me pasó nada. Bueno, ya, a ti no, claro, pero a alguien le sí. pasaría. O sea, al final, Pero a mucha gente le pasó, efectivamente. No, si, a ver, si es así, si al final, sí, en la época de nuestras abuelas, pues la esperanza de vida era de 65 años, ya es de 85, o sea, claro. pues era por algo, ¿no? Hay cosas que hacemos Mm. mucho mejor y vale la pena. Y estoy segurísimo de que los casos de botulismo que había antes, pues eran muchísimos más que ahora, ¿no? Igual que con otros problemas que no tienen nada que ver con las conservas, ¿eh? Pero casos de brucelosis por consumir leche cruda. Ahora hay muy... Bueno, ahora empieza a haber otra vez porque se está poniendo de moda el rollo de la leche cruda. Sí, Pero... Y hay muy pocos casos porque hay saneamiento y porque la mayoría de ovejas y cabras y tal no tienen brucelosis porque hay un control sanitario, ¿no? Pero, pero antes la gente se moría de esto. Ahora es rarísimo. Antes la gente se moría. Ahora, ¿por qué no? Pues porque hay controles sanitarios. Mm, Que las modas están muy bien, ¿eh? Y todo lo más natural posible, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ya está. Se acabó. El trozo polimalo. Pregúntame otra cosa. vale. Vamos a hablar de las conservas rápidas y de los encurtidos, Mm, ¿no? Que normalmente son ese tipo de conservas. Bueno, conservas rápidas ya lo hemos dicho, básicamente, que si haces una conserva rápida y la metes en la nevera y te la vas a consumir claro. esa semana, no pasa nada. Nevera, 3, 5 días. Yo todas Si es las por consumo, semanas 3, 5 días. Todas las semanas hago cebolla encurtida. Todas las Claro. semanas hago cebolla roja, la corto muy finita y la pongo en una mezcla de... Sal. no, bueno, un poquito de sal, pero no, en zumo de lima con un poquito de agua. Ah, Y es muy bien. deliciosa y riquísima y tal, pero la consumimos esa semana. Pero volvemos a lo mismo. Si lleva un poco de sal, lleva zumo de lima, probablemente estamos reduciendo la actividad de agua y bajando el pH. Y encima refrigerando. Eso es muy seguro. Sí, Está claro, sí, sí. ¿no? La hemos lavado bien, la hemos preparado como Dios manda, bajamos el pH, añadimos un poquito de sal y refrigeramos, pues bueno, pasa nada, 3, 5 días, perfecto. Los rabanitos, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, todas Sí, esas cosas que consumimos que rápido. consumimos rápido. Pero voy a ahondar en el... Bueno, sí, en realidad básicamente no voy a ahondar más porque ya lo hemos dicho. Hacemos salmuera o las conservamos en vinagre, ¿no? Los típicos pickles, los típicos tal. Muchas Sí, veces estas cosas no hacemos baño María porque queremos que la verdura conserve su... ¿no? Que sea crujiente su sea textura. Porque al crujiente, final sí, esto, si lo metes en el baño María y estás 15 minutos en un baño de agua a 100 grados o lo que sea, pues que sí, te va a quedar hervida la sí, verdura. Entonces sí, las ponemos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para estas cosas? ¿La concentración de sal y de vinagre o...? sí, eso es, sí. Es muy importante la concentración de sal y si ponemos vinagre, la cantidad de vinagre, ¿no? Aquí es que pasan diferentes cosas, depende, porque muchas veces o muchos encurtidos sufren un proceso de fermentación, o sea, en realidad son fermentados. Las olivas, por ejemplo, es un fermentado en realidad, es un encurtido que ha fermentado, ¿no? Cuando metemos las cosas en salmuera, lo que hacemos es seleccionar bacterias lácticas y lo que hay es una fermentación láctica y al final las olivas pues pierden la acidez y se ponen blanditas y todo eso porque ahí ha habido un proceso de fermentación en realidad, que lo que hace es bajar el pH, básicamente, ¿no? Entonces, cantidades de sal, por ejemplo. Bueno, una salmuera debería tener alrededor de un 10% de sal, ¿no? Si tenemos menos sal, la actividad de agua es demasiado alta y hay riesgo de que puedan crecer bacterias. Tampoco nos podemos pasar, si tenemos más de un 15-17% de sal, no crecen bien las bacterias lácticas. Entonces, y esto es importante para los fermentados, por ejemplo, ¿no?
hay que utilizar sal y hay que tener al menos un 10% de sal. No nos podemos ir por debajo porque entonces no es seguro. No nos podemos ir por encima porque entonces las bacterias lácticas, que son las buenas, que son las que queremos que actúen, no crecen, ¿no? Entonces, vamos a decir un 10% de sal, básicamente. Y con el vinagre lo que conseguimos es bajar pH, igual que los tomates ya son ácidos por sí mismos, como si añadiéramos ácido cítrico o cualquier otro ácido, ¿no? Bajamos el pH. ¿Qué pH es seguro? Pues igual que antes, por debajo de 4,5. Lo podemos comprobar. El vinagre tiene un pH yo diría que 2,5, de 2,5, 3 aproximadamente, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, si es vinagre puro con algo, sabemos que ese ambiente va a ser realmente ácido y seguro. Si mezclamos con agua, mezclamos vinagre y salmuera, ese pH sube rápido. Entonces, si nos estamos inventando la receta, Vale. pHímetro o papelito, ¿vale? Si tenemos una receta que es una receta validada, que aquí yo no he encontrado, estuve buscando, y yo no he encontrado recetas validadas por ningún organismo oficial. En Estados Unidos, por ejemplo, hay organismos que tienen libros de recetas, claro, están solo en inglés, pero me los bajé el otro día, no sé si los tienes, pero te lo mandaré. No, mándamelo, sí. Porque ahí sí que tienen, o sea, mermeladas, pickles, fermentados, y son organismos de seguridad alimentaria que dicen, aquí tienes estas recetas que con estas cantidades son seguras. Y eso se ha comprobado, lo han estudiado y un organismo oficial ha dicho, yo he probado esto y esto es seguro. Entonces, bueno, y te habla de conservar todo, desde un espárrago a todo, absolutamente. Y te dice qué condiciones, qué cantidades de sal, de vinagre, qué temperatura tienes que esterilizarlo, lo cuenta todo. Entonces, si es una receta realmente comprobada, que está publicada, y la sigues al pie de la letra, perfecto. Si te pones creativo, pues mira, con el pHímetro y dices, vale, pues sí, estoy por debajo de 4,5, no hay peligro, ¿no? Si no lo hemos pasteurizado, refrigerado, siempre. Eso sí es importante. Sí, sí, sí. No vamos a hacer un baño María, lo refrigeramos. Y un consumo relativamente rápido. Más o menos rápido. No lo vamos a tener 3 años. No creo que no. No, vamos a... Claro, como las... Dime. No, di tú, ¿cómo las? No, como las mermeladas, ¿no? Tú haces una mermelada y, bueno, yo no sé, lo que yo había oído en casa, ¿no? Se consumen en el año. O sea, se hacen cada año. Cada año haces la mermelada y te comes la de ese año, ¿no? No guardas mermeladas de muchos años. O no, al menos es lo que yo... Sí, es que al final es eso un poco el objetivo de la conserva. Es decir, la conserva nace... hasta la temporada siguiente. Claro, la conserva nace porque tú ahora tienes, yo qué sé, plantitas de fresas que te están dando muchas fresas, que no puedes consumirlas todas y te las conservas para poder comerlas en otro momento en el que no haya fresas. Es así de fácil. Lo que pasa es que... Sí. ¿no? Ha cambiado tanto nuestra manera de consumir que ahora pues en diciembre tenemos fresas que nos traen vete a saber de dónde porque nos apetecen fresas en diciembre y no. No compréis fresas en diciembre, no compréis cerezas en diciembre venidas de Panamá y estas cosas, ¿no? Que vienen en barcos y es, bueno, es igual. No, pero bueno, es tema pertinente para el canal. O sea ciruelas de Sudáfrica. Sí, no, porque al final es como realmente hay que ir con las estaciones y una manera buena de consumir fresas es que te hayas hecho una mermelada, que las hayas congelado, o sea, que tú sigas más o menos los diferentes procesos de conservación que tienes a mano. La congelación no habíamos hablado, pero es otra forma de conservar. Exacto. Congelar. Sí, y secar también. Lo que pasa es que secar en casa es más complicado. Ahumar, es un poco más complicado, pero bueno. Y salar. El bacalao también. Pero son todas maneras de conservarlo, que de repente tienes una abundancia en un momento, que tienes abundancia tú porque tienes huerto o que hay abundancia en el mercado y que las puedes comprar. Hay una época del mercado que puedes comprar tomates muy baratos, pues es el momento de que compres 10 kilos de tomate por 10 euros o por menos de 10 euros, porque hay un momento en el que valen menos de 1 euro, compras, te haces conservas y consumes durante el año y ya está. Y esa es la idea.
Pero antes, ahora vamos a pasar a los fermentados, y antes de pasar a los fermentados yo quería quería romper una lanza a favor de las bacterias, porque estamos hablando todo el rato y al final Son malas, son malas. no son No malas son las tan malas. bacterias. Nosotros No. las bacterias necesitamos, y de hecho bacterias comemos todos los días. Cuando te comes un yogur comes bacterias, cuando te comes cuando te comes un pan de masa madre las has matado, pero las bacterias... Sí, pobrecitas, las han horneado, Sí, sí. pero las bacterias cuando le pegas un pellizco a la masa de pizza que está levando antes de meterla en el horno, estás comiendo bacterias y no pasa Levaduras. nada. Bueno, levaduras, sí. O sea que al final estamos comiendo mucho bichito pequeño al que le estamos ahora Constantemente. dando mucha mala prensa, que no es malo, No, 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 que no, lo no. necesitamos. Sí. Cuéntanos. No, y aparte, a ver, que nosotros vivimos gracias a los microorganismos, gracias a las bacterias. Nuestro sistema digestivo son kilos. O sea, tenemos kilos de bacterias trabajando para nosotros. Claro, no podemos vivir sin bacterias. Lo que pasa es que hay unas cuantas bacterias que nos pueden provocar problemas importantes. Entonces, esas son las que queremos controlar. Pero es que sin bacterias no podríamos vivir realmente, ¿no? Y a veces las bacterias son contraproducentes para conservar, pero a veces precisamente son lo que necesitamos para conservar, ¿no? Y no solo para conservar, porque, bueno, ahora estamos hablando de fermentación, ¿no? La fermentación es, digamos, la transformación de un alimento por los microorganismos, ¿no? Que hace que cambien unas características de ese alimento. Y, de hecho, a ver, tomamos todos fermentados la cerveza, el vino, el cava, el pan, es que hay El fermentados por todos vinagre. lados, las aceitunas, el vinagre, todos son fermentados. Realmente la fermentación está, cada día consumimos probablemente fermentados. Y cuando hay alguien que es alérgico a las levaduras, por ejemplo, tiene problemas, o intolerante a levaduras, tiene problemas gordos, porque es que no puede comer nada, no puede beber nada. O sea, que la fermentación es un proceso que además en muchas circunstancias mejora las características del alimento. Bueno, las mejora desde nuestro punto de vista. Lo hace más digestible, ¿no? Porque digiere una parte de él y lo hace más digestible. Mejora el aspecto, mejora el olor, mejora el sabor, ¿no? Porque digamos que es como que las bacterias hacen una predigestión, es decir, que ellas Sí, se de comen algún una modo parte del alimento y lo transforman en cosas que nosotros podemos asimilar más fácilmente, ¿no? asimilar mejor, exacto. Sí, digieren habitualmente azúcares, consumen azúcares, los transforman y los transforman en cosas distintas, ¿no? Pues en el vino los transforman en alcohol, ¿no? Hay fermentaciones alcohólicas. Bueno, hay distintos tipos de fermentación, pero sí, consumen, sí, Que es una muy, parte de ese alimento. que es muy divertido si haces vinagre en casa, porque realmente ves cómo tú tienes ahí un líquido. Yo lo hago de manzana, ¿no? Y lo hago con la piel y tal de manzana, y a veces le pongo un poquito más de azúcar para ayudar, y entonces primero pasa por una fermentación y primero realmente genera un alcohol, y después ese alcohol se lo vuelven a comer y entonces al Sí, pues final... hay una doble fermentación, sí. Exacto, y al final Una tienes un enzimática, fermentación vinagre. alcohólica, sí. Y al final tienes un vinagre que no tiene alcohol. Que no tiene alcohol porque se lo han comido. Entonces, bueno, eso si alguien, no sé, cuando yo hacía BUP, en BUP nos lo explicaban, lo de la fermentación alcohólica y luego cómo Ajá, el alcohol se transformaba en ácido acético, ¿no? ajá, sí. Sí, entonces, bueno. ¿Qué pasa con la seguridad de los fermentados? Ya nos has avanzado que que son como los más seguros, pero Yo, cuéntanos. yo creo que sí. Yo no sé mucho de fermentados realmente, pero sí, yo creo que probablemente son los más seguros, porque en un fermentado tenemos dos en general, ¿eh? En los fermentados tenemos varias características que dificultan el crecimiento de bacterias nocivas de algún modo. Por un lado, habitualmente estamos hablando de fermentación láctica, de las bacterias del ácido láctico, bacterias lácticas, ah, bueno, que bajan el pH, ¿no? Cuando empiezan a fermentar, lo que pasa es que el pH se va para abajo, con lo cual ya tenemos un pH inferior a 4,5, 4,6, y eso ya va a impedir que crezcan bacterias que puedan, y muchos hongos que puedan alterar el alimento o darnos problemas a nosotros. Y además, normalmente, para que se produzca bien esa fermentación, necesitamos añadir sal. Habitualmente, la mayoría de fermentados tienen alrededor del 10% de sal, con lo cual ahí también estamos, por un lado, favoreciendo la
la fermentación láctica, el crecimiento de esas bacterias, y por otro lado reduciendo un poco la actividad de agua, ¿no? Entonces, y además el hecho de que haya, bueno, cuando hay, esto lo hemos oído últimamente con todo el tema este del virus, ¿no? El hecho de que haya un microorganismo presente desplaza otros microorganismos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un cultivo láctico de una combinación de, normalmente no es una bacteria sola, son distintas bacterias de la misma familia, digamos, ¿no? Eso de algún modo dificulta que otros microorganismos puedan crecer en ese mismo ambiente. Me ha parecido súper interesante esto que dices del agua, porque al final, cuando solemos hacer un fermentado, uno de los primeros pasos es masajear lo que vamos a fermentar con sal. Con sal. Que eso hace dos cosas: una, que absorba un poco de sal; otra, que saque toda el agua que tienen. Exacto. Porque las verduras, ya sabemos todos que un porcentaje muy alto es agua. Entonces, Sí. yo, sobre todo, que a mí mi fermentado favorito es el kimchi, que el kimchi me ¡Ah! encanta. Me encanta el kimchi. Me Me chifla el encanta. kimchi. Es buenísimo. Pues Huele fatal, ¿eh? Sí, bueno. huele fatal. Bueno, Tienes una nevera como los coreanos que tienen la nevera del kimchi. no, Y tengo, no has llegado a ese punto no, todavía, ¿no? tengo el kimchi en botes. Una vez lo tengo hecho y lo tengo fermentado, lo cierro en botes herméticos y lo meto en la nevera. Pero sí que cada vez que abro el bote, se da toda la casa se da cuenta de que he abierto el kimchi. Ya, pero da igual, está buenísimo. Está muy rico. Pero el kimchi al final es eso. El primer paso del kimchi es: vas a coger la col china y la vas a frotar con sal y le vas a poner un peso encima. Exacto. Y es alucinante. Yo tengo un vídeo grabado porque quería enseñar cómo hago el kimchi yo, pero que es alucinante la cantidad de agua Sí, que sale. Muy bestia, ¿no? sí. O yo qué sé, yo O hago... el chucrut, si has hecho Sí, chucrut alguna vez, es lo mismo, también es col. sí. Pero pasa lo mismo, realmente. ¿Y tú utilizas algún tipo de starter o simplemente No, añades sal? Ya está. lo que hago es, bueno, le pongo la sal y tal, y después, cuando preparo la pasta de jengibre, pimiento picante y todo esto, le pongo una manzana. Ajá. Le pongo una manzana, y con la manzana pues ayuda a que... Sí, ahí en realidad ahí nos damos cuenta de que realmente hay bacterias por todos lados. Porque claro, lo que está pasando ahí es que una parte de las bacterias que hay en esa col están creciendo. Y la hemos lavado, pero están creciendo, porque si Sí, no, no fermentaría. Es una fermentación que nos viene bien, pero están creciendo. sí, sí. Entonces, hay bacterias en todos lados, en todos lados. Sí, Mm. y es muy chulo. Ahora me quiero comprar un bote para hacer, porque hay botes de fermentados que les pones agua y después los tapas, siguen teniendo oxígeno, sigue saliendo el oxígeno, pero puedes ver cuando sale, porque al final no lo hemos dicho, pero las fermentaciones crean muchos gases. Sí, sí, tienen que salir los Cuando va gases. fermentando, Sí, entonces la fermentación obligatoriamente, a diferencia del resto de conservas que hacemos, la fermentación es una cosa que dejas ahí, que normalmente tapas con una tela o tapas para que no te entren bichos y no te entren tal, pero le pones la tapa y no la aprietas, y, y dejas ya que ahí... y se ponen, lo que decías del peso, porque cuando está digamos, todo lo que está fermentando tiene que estar sumergido en la salmuera, porque si Sí, queda algo fuera de la salmuera es cuando aparecen hongos, eh, aparecen podredumbres y fermentaciones extrañas, ¿no? Entonces ha de estar sumergido en la salmuera porque es la salmuera la que tiene ese pH y es ahí donde realmente se conserva. Y también eso se hace a temperatura ambiente, ¿no? Entre 15 y 20 grados sería probablemente lo ideal para que crezcan esas bacterias, ¿no? Y una vez ya el fermentado está hecho, entonces se refrigera para para limitar ese parar. proceso, para parar el proceso de fermentación. Que es lo chulo que tienen los fermentados, porque al final tú puedes probar cómo te gusta más, si te gusta más Sí, fermentado o menos fermentado, y entonces, en función de cómo te guste, tú dices, vale, pues ya, tantos días. ¿no? Y es, pues por ejemplo, las diferencias del kimchi, que una vez entras en el mundo del kimchi, es un mundo para los coreanos. Y no, Sí, la sopa que hacen con el kimchi que queda, que ya está, lleva mucho tiempo, ya está muy fermentado, y entonces tienen una sopa para hacer con ese kimchi. Es bastante interesante el sí, tema, sí. pero el fermentado sí que es una cosa que es muy chula, porque la puedes ajustar. Además de que hay mil cosas para fermentar, con muchas cosas, Es una pasada. muchos Sí, sí. resultados diferentes, ¿no? No sé, el miso, hay un montón de cosas, y Muchas cosas. son súper interesantes. Y el fermentado es, bueno, a mí me gusta mucho fermentar. A mí me gusta mucho también. Sí.
Estoy ahí a vueltas con la kombucha, pero no me apaño. Yo Y, no lo he probado nunca, la verdad. y para ese sí que tengo un No lo he starter, tengo probado un nunca. SCOBY que Sí. compré. No sé si lo he matado el SCOBY, pero no me acaba de salir bien. Me parece que voy a tirar el SCOBY que tengo y voy a comprar otro SCOBY nuevo y voy a volver a intentarlo Sí, porque ahí sí que he tenido problemas y la kombucha me encanta y es sí. también un fermentado interesante. Sí, y ahora se están haciendo muchos estudios. No, no hay todavía cosas muy concluyentes. A ver, los defensores de los fermentados dicen que son muy buenos para la salud porque tienen y que son buenísimos. La verdad es que no hay estudios muy concluyentes de que realmente haya beneficios muy claros para la salud, ¿no? Pero, pero están muy buenos. Exacto. ¿Qué Eso, más da? eso sí, ¿qué más dará? ¿No? No, pero aparte sí que, digamos que realmente tendría sentido Ujú. que además de ser muy buenos, pues sean buenos para la salud, ¿no? Lo que pasa es que pues eso, es complicado hacer este tipo de estudios, ¿no? También a veces yo creo que nos empeñamos en eso, ¿no? En como los beneficios para la salud y tal, y no sé qué, y al final tampoco necesito que tengan beneficios, solo que sean una cosa sana de comer. No hace falta Claro, que me hagan algo en el cuerpo. Es una cosa que está bien, que me sienta bien, que puedo comer sin problemas, pues la como. sí, O sea, no estamos hablando de, ostras, vamos a buscarle los beneficios a la Coca-Cola. No, estamos sí, hablando ya, ya, de una cosa que al final es, comerme una manzana es sano, ya está, me da igual que tenga, ya, está bien, pues comerme un kimchi, un bocadillo de kimchi, ¿es sano? Sí, pues ya está, no me hace correcto. falta que Mira, tenga, nunca me he comido un bocata de kimchi, fíjate. Tú sí, ¿no? no, solo de kimchi no, pero yo a todo le pongo kimchi, a todo. Es que pega con todo, realmente pega con todo. Sí, Y es sí, sí. verdad que te insisten mucho que los fermentados, pues no hay que calentarlos, porque claro, una vez los calientas, pues te cargas. O sea, la gracia del fermentado es que cuando te comes el fermentado estás metiendo en el cuerpo esas bacterias que en Sí, teoría van a tu sistema digestivo y te ayudan. Y que claro, exacto. Eso es lo que todavía no está del todo esa es claro. la teoría. Entonces te dicen, no, no cuezas el... Pues a mí me da igual, yo el kimchi lo hago, se lo meto a todo. Y para un salteado de verduras que le pongas un toquecito de Ah, kimchi buenísimo. maravilloso. Buenísimo. No, eso pasa con el chucrut, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de chucruts que se venden, que se comercializan, están pasteurizados. Entonces, claro, ahí ya no hay, ya no hay bacterias, ¿no? Entonces dicen, bueno, claro, estos chucruts comerciales no tienen ningún beneficio. Hay que o hacerte el chucrut en casa o comprar chucruts que no estén tratados, que no hayan recibido tratamiento térmico, ¿no? Pero claro, entonces ahí la seguridad alimentaria es un poquito más complicada, ¿no? Porque cuando vas a tener un chucrut en un almacén Claro. durante, vete a saber, es más complicado. Si te vas a comprar el chucrut a Farmen No, esta tienda, pues, vamos, seguro que es bueno y que está controlado y que es magnífico, ¿no? Ahora que nos van a levantar el confinamiento comarcal, tengo muchas Joder, ganas de ir a ver esa tienda. ¿no la conoces? No, no he ido nunca. Te vas a volver loco. Ya lo sé, Es lo una sé. maravilla. Y aparte hacen cursos, yo no he hecho ninguno, pero hacen cursos de fermentación, hacen formación, son encantadores. Bueno, Sí, parece que me paguen por hablar tienes de ellos, ¿no? comisión. No es verdad. Pero merece mucho la pena, merece mucho, mucho la pena y es una locura, es una locura. Sí, Todos los ingredientes que tienen, los una tenéis en pasada. internet, tiene una página web muy chula Sí, y, sí. Y y tienen nada. starters para distintas cosas. Sí. Porque esto de los starters, yo no sé si la gente sabe lo que es un starter, pero a la hora de hacer fermentados, lo que decíamos, ¿no? Lo que estamos haciendo es aprovechar las bacterias del láctico que tienen esas verduras, que le ponemos esas verduras en unas condiciones para facilitar el crecimiento de esas bacterias en concreto, ¿no? Todo lo contrario de Entonces, lo que hacíamos exacto, con el con del la esterilización, botulismo. efectivamente. Ah, entonces, claro, en cada sitio hay bacterias diferentes y probablemente un chucrut hecho en Alemania es diferente a un chucrut hecho aquí, porque probablemente la combinación de bacterias que ha crecido aquí es distinta a la que ha crecido en Alemania, ¿no? O aquí igual no te acaba de salir bien, porque, yo qué sé, eso se ha cultivado en un sitio donde las bacterias pues son otras. Entonces, un starter lo que es un montón de bacterias liofilizadas en una combinación concreta que te asegura que ese fermentado va a fermentar bien y va a tener unas características determinadas, ¿no? Que no vas a tener
un chucrut distinto cada año que lo hagas porque va a ser diferente. Entonces, mm, yo creo que viene bien o que puede venir bien utilizar Hombre, starters. yo creo que, por ejemplo, para hacer yogur, lo que te suelen Ujú. decir es coge un yogur que ya tengas en casa y utilízalo, pero si utilizas un starter, te aseguras el tanto muchísimo más, porque al final yo he hecho yogur a veces a partir de un yogur que tengo en casa y no es igual, queda mucho más líquido, le cuesta mucho más, tienes que tenerlo en el horno un rato, es como más complicado. Si le pones un starter, ya estás poniendo lo que realmente necesita y con lo que sabes que vas a triunfar. Sí. Y si haces yogur, bueno, añadirle un poco de leche en polvo ayuda. ¿Le pones leche en polvo cuando No, haces yogur? no, y sí, ya lo he leído que ayuda. Sí, porque reduce la actividad de agua y la consistencia, mejora la consistencia. Estoy Pero en bueno, un, un starter estoy en un sería bien. debate interno todavía con el tema del Con el yogur. yogur. Sí, porque a mí me gusta hacer las cosas porque parto de la base que al final eso evita unos residuos, ¿no? Si yo hago cosas en mi casa, pues evito tener que comprarlas y tener que comprar pues un residuo de plástico o de papel o de lo que sea, que al final lo que me Sí, pasa con el yogur es que lo que me ahorro por un lado lo gasto por el otro. Entonces al por el final otro. dices, el Tetrabric seguro que no lo voy a reutilizar, en cambio los botecitos de yogur, pues ahora tengo todos Los mis... reutilizas. Entonces tengo una relación complicada porque como no hay leche en botes de cristal, que sería lo ideal, comprar Sería la ideal. leche en botes de cristal, eh, pues ante Bueno, el sí Tetrabric, hay, ¿eh? Venden leche pasteurizada. Lo- la- la- Normalmente la leche pasteurizada es lo que entendemos por leche fresca. ¿No? La leche fresca se vende en botella de cristal en algunos sitios. pero por ¿No? ejemplo en Sabadell en ninguno. Ya te Ah, lo vale. digo. Ya Ya, ya. depende. Piensa que esto me lo recuerdan mucho en el canal, ¿no? Y Ah, he aprendido como a asimilarlo, que a claro, veces hablamos desde, ¿no? La persona que vive en una ciudad claro. grande, Sí, sí, bien sí. comunicada, que tienes Sí. acceso a Vete a todo. Farmen Nou y compra ya, claro. Igual como Exacto, esas hay dos en toda España, ¿no? exacto. Y Sí, si tú vives, pues no sé, en un pueblo, no sé, sí, en sí, un está pueblo de claro. Soria pequeño, que Soria es una de las provincias más vaciadas, ¿no? Pues vives en un pueblo pequeño y no tienes acceso a nada de eso. Aunque Claro. igual a leche, igual a leche en Igual la cristal, leche, sí. sí. Igual Igual precisamente a la eso leche. sí. Vas Ahí sí. directamente a productor No, y... no sé si triunfó o no triunfó, pero yo recuerdo que no sé si era por la zona de Igualada, que habían puesto dispensadores Aquí de pusieron, leche, que tú ibas con tu botella y rollo gasolinera, pero de leche, digamos. sí, aquí No sé si pusieron. eso tuvo éxito, no lo sé. Aquí pusieron, yo compré varias veces Sí, y era como comprabas el envase la primera vez y luego lo podías reutilizar. Era de plástico, pero lo podías reutilizar, que ya molaba, sí. pero no era muy práctico y creo que les costaba mucho como rellenar y además estaba en plena rambla de Sabadell y lo quitaron enseguida. Pero eso estaría bien. Al final todas Sí, las no, era una cosas que opción. sí. Yo pensé, cuando lo vi, pensé, Dios mío, ¿cómo consiguen una seguridad alimentaria decente? No, porque claro, el pitorrillo, la leche que queda allí, el siguiente bote, no sé, pensé, bueno, a ver, la tecnología, hoy en día con tecnología, afortunadamente, se pueden resolver mil problemas, ¿eh? Sí, Pero sí que pensé, no sé yo si esto tendrá mucho éxito. pero estas cosas, por ejemplo, la tienda a granel donde yo voy, Sí, cuando le pido determinadas cosas me dice eso mismo. Claro, ahora él tiene cerveza, creo que tiene cerveza, vino, mm, vermut y vinagre a granel. Pero claro, son cosas con las que es fácil mantener una sí, seguridad alimentaria. Él me sí, decía, me encantaría tener miel a granel, pero es que es muy complicado sí, mantener la sí, sí, seguridad con la miel. sí, sí, O me contaba, ¿no? Que claro, eh, es verdad que muchas de estas cosas que son residuos y consideramos residuos, ostras, son mucho mejores para conservar. Entonces él me contaba que las especias se las hace traer en papel sí. y tiene que comprar menos y más a menudo porque el plástico conserva mucho mejor las especias que el papel y que es más probable, dice, a veces abro y me encuentro pues vida Hay vida, inteligente sí. y No, y bueno, las claro. especias son una fuente de contaminación enorme, enorme, enorme. Sí, sí. Entonces, Pero bueno, bueno, al final bueno, hay que encontrar un equilibrio un equilibrio, sí, sí. en todo esto, pero bueno,
Pues nada, oye, que llevamos 1 hora y cuarto hablando. 1 hora y cuarto llevamos hablando, pero Sí, madre mía. sí, Ya yo, te digo, yo es que me puedo enrollar como una persiana. Sí, sí. y yo también. O sea que nos hemos Bueno, juntado el hambre con las ganas de comer. exacto, sí, sí. Bueno, Pero bueno, ya estaría. está bien porque ya es hora de tomarse el primer fermentado del día, que es una cerveza, ya Pues sí, prácticamente, es una buena, o una copita de vino, que o una también es un copita de vino, fermentado. con el día bonito que hace, de tomarnos un aperitivo y ya está. Magnífico. Muchísimas gracias, Didac. Nada, encantadísimo. Ha Encantado. sido un placer y bueno, yo creo que todos hemos aprendido un montón de cosas. Voy ahora a comprobar mi Bueno, nevera. compruébate una idea. Bueno, déjame que consulte lo de los 6 grados, porque la verdad es que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y te mandaré son unos PDFs, estos de las recetas Vale, americanas para distintos tipos de conservas, porque igual, yo qué sé, si lo encuentras interesante y quieres compartirlo, pues bueno, sí, puede sí, estar, aunque esté solo en inglés y hable de onzas y estas cosas, sí. pero bueno, como referencia, si alguien no tiene problemas con el inglés, realmente hay todo tipo de conservas y sabemos que son recetas seguras. Yo voy a recomendar también un par de libros. Yo me compré en su día el Bell, el gran libro Bell. Bell es una marca de botes de cristal para hacer conservas precisamente Ajá. y tienen el gran libro de la conserva y habla de todas estas cosas y explica muchas de estas Mm. cosas y Hay información, ¿eh? Realmente, y hay manuales. Yo hace poco vi ya no está, ya me estoy enrollando otra vez. Nada, muy, muy rápido, muy rápido. La, Creo que Generalitat Valenciana publicó una norma de calidad para las conservas, o sea, para pequeños productores que hacen conservas para vender al público, ¿no? La típica en una casa de campo que tienen tal y se conservan 4 cosas y las venden, ¿no? Pues para estos pequeños productores, toda una serie de documentos explicando cuáles son los puntos críticos de control, ¿no? Los puntos donde puede haber una contaminación y hay que tener cuidado, higiene. Son un poco tostón, pero bueno, te dan no hay recetas, pero sí que te dan una idea de cuáles son las medidas de higiene básicas, por qué, y bueno, no es tan mal. Y esto sí, es teclear conservas, seguridad alimentaria y te aparecen muchos documentos que no profundizan tanto, quizá como estos otros de los que te hablo, o que no cuentan muchas de las cosas de las que hemos hablado ya aquí, pero bueno, no está de más. Hay información si buscamos, ¿eh? Pero más que coger la típica receta del blog de no sé quién porque dice, ostras, hoy he probado a hacer no sé qué y me ha gustado, ¿no? Ostras, un libro como este tipo de cosas, ¿no? Recetas un poco comprobadas, cosas que estén publicadas. Hay que ser un poco serio porque eso, el no serlo a veces nos puede dar problemas de salud importantes con este tipo de sí, cosas. Ya está, me callo. básicamente, básicamente que seáis responsables al final, que si vais a empezar, pues empecéis por cosas que sabemos que tienen poco peligro, haced una mermelada, haced con una receta que esté bien, haced una conserva de tomate, haced cosas que sabéis que tal, y a medida que vayáis sabiendo, o sea, no es no era una charla para desanimar a nadie, no, la idea es No, que va, que va. vamos a hacerlo Es con un poco magnífico de hacer conservas. cabeza y vamos a intentar, pues eso, mantener la seguridad, empezar por cosas que conozcamos, leer un par de libros, leer un par de fuentes que estén tal, y cuando entendamos bien todo el proceso y entendamos lo que pueda pasar, ahí es cuando, pues una vez que lo entiendes, ya sabes lo que tienes que hacer. Y bueno, pues un pHímetro me parece una súper buena idea, me parece que va a ser mi próxima inversión. Y son baratos, ¿eh? De verdad. Bueno, habrá carísimos, pero hay pHímetros muy baratitos. Vale mucho la pena. Sí, sí, ya lo creo. Pues nada, muchísimas Nada. gracias Y con el pHímetro nos despedimos. y ya está, nos despedimos, nos vamos a tomar una cerveza. Venga, Muchísimas guapa. gracias, hasta luego. Un besazo.